Muy bienvenidos en todos una vez más al canal de Invertir desde casa. Hoy vamos a analizar el método de inversión que utilizó Buffett siendo un pequeño inversor para ganar sus primeros millones de dólares en la bolsa. Y es lo que todos queremos saber, ¿o no? Todos queremos saber cómo empezó Warren Buffett, porque en algún momento, dado que no provenía de una familia rica, en algún momento empezó a invertir con poco dinero. Entonces, los pequeños inversores, los simples mortales, no los que manejan miles de millones de dólares como maneja actualmente él, quieren aprender o quieren saber cómo hizo en sus inicios. Eso vamos a ver el día de hoy. Así que prepárate un buen mate, prepárate un buen café, algo rico para comer. Vamos a ver un montón de información muy válida al día de hoy y, por supuesto, después de explicar todo el método, vamos a ver si es posible practicarlo con el mercado actual en las condiciones actuales. Prepárate bien y disfrutemos de este video. En esta primera parte de esta serie de videos de Buffett que vamos a hacer, vamos a estudiar su primera etapa, en donde él dirigía lo que llamaba las Buffett Partnerships. Eran sociedades de responsabilidades limitadas en donde él y sus socios invertían a través de un único vehículo de inversión, la sociedad, que claramente era gestionada por él, en donde él tenía más del 90% de todo el patrimonio neto de su familia puesto en sociedad con sus socios. Y acá él utilizaba mayormente, cuando era muy jovencito, ahí en esa oficina en Omaha, el método de inversión que aprendió de Benjamin Graham por el periodo de tiempo que vamos a ver acá, de 1956 a 1970. En primer lugar, ¿vale la pena estudiar el retorno de las Buffett Partnerships, esta sociedad de responsabilidad limitada que dirigía Warren Buffett? Bueno, mira, en líneas generales, en todo este periodo de tiempo de 13 años que duraron hasta que las liquidó, Buffett generó un retorno anualizado del 30.4%, retorno anualizado espectacular que le ganó prácticamente por mucho todos los años al Dow Jones Industrial Average. Ahí todavía no estaba el método de inversión indexada del Standard & Poor's, por eso él comparaba contra el Dow. ¿Y qué significa esto en números, esta ganancia? Lo vapuleó al índice Warren Buffett con los métodos de inversión que vamos a ver al día de hoy. Significaba que si vos hubieras puesto $10.000 al último día de 1956 para empezar a invertir con él desde el 1 de enero del 57, hubieras retirado al momento en que él liquidó las sociedades en el fin de 1969, hubieras retirado $315.000. Hubieras multiplicado tu capital sin hacer absolutamente nada, solamente haber confiado la gestión de tu capital a una sociedad, a un vehículo que dirigía Warren Buffett, es decir, netamente algo fiduciario, algo de confiar en la persona que dirigía la sociedad, hubieras multiplicado tu capital por 31,5 veces versus a haber multiplicado por 2.92, es decir, haber crecido esos $10.000 hasta los $29.200, nada despreciable para el Dow Jones sin hacer nada más que invertir en un índice, pero como verás, la diferencia fue gigante. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué método utilizó? El de su maestro. Benjamin Graham será el autor de Security Analysis y el inversor inteligente. Este libro es más conocido, pero Security Analysis, escrito después del crack del 29, fue un libro que cambió totalmente la manera de ver las finanzas. Él fue maestro de Warren Buffett en la Universidad de Columbia, si no me falla la memoria, creo que Columbia, y trabajó en su fondo de inversión. Tenía un enfoque, Benjamin Graham, netamente cuantitativo. Se focalizaba pura y exclusivamente en los números. Y él decía, dado el movimiento errático de Mr. Market, que es una máquina de votar en el corto plazo, la única manera de ganar dinero en forma razonable y segura, dos cosas que no sé si hay mucho sentido común dando vuelta en la bolsa, él decía, era invertir a largo plazo, en primer lugar, con siempre un margen de seguridad y un enfoque empresarial basado en los números que ahora explicamos. En otras palabras, él decía, Warren Buffett, no te olvides, la inversión es mucho más inteligente cuando tiene un enfoque empresarial. Entonces, ¿en qué consistía su modelo de inversión? Esta foto tiene Warren Buffett en un cuadro en su oficina. Es uno de sus ídolos, Benjamin Graham, junto con su padre, con el papá de Warren Buffett. Entonces, ¿en qué consistía el método de inversión? Que, por supuesto, Warren Buffett utilizó
en esta sociedad de responsabilidad limitada en donde recibía capital de la gente y él gerenciaba las sociedades e invertía ese capital. ¿Cuál fue el método que utilizó? Bueno, el de Benjamin Graham, que decía, se analizaba la empresa de un punto de vista netamente numérico, es decir, se veían los manuales de Moody's y se veían únicamente los números de la empresa sin tanta importancia a la posición competitiva o al futuro competitivo del negocio. En segundo lugar, de ese análisis numérico ponía muchísimo mayor énfasis en los números de la hoja de balance, léase de una empresa, los activos y pasivos. Ahora vemos un ejemplo concreto. Y en esa inteligencia, como ponía mucho énfasis en la hoja de balance, compraba las empresas que tenían un capital de trabajo, working capital en inglés, neto de pasivos mayor al precio de mercado. Ahora lo explicamos. Entonces, con esta estrategia de comprar empresas a un precio más bajo que su capital de trabajo neto de pasivos, él decía, yo tengo un razonable margen de seguridad de ganar dinero a largo plazo cuando el mercado recupere la cordura. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Acá está Warren Buffett siendo muy jovencito dando clases a sus 20 cortos años en la Universidad de Nebraska, si no me equivoco también. Entonces, él estaba dando la siguiente clase. Veamos la hoja de balance de IDC SA, empresa prometedora si los hay. Buffett se le pasó en la década del 60, pero no se le va a pasar al día de hoy. Pero bueno, IDC SA, una empresa prometedora si las hay. Analicemos la hoja de balance. Tiene activos corrientes, es decir, que son cash o se van a transformar en cash en un periodo de un año o menos, de activos corrientes de caja e inversiones cortas, letras del tesoro por $100.000, inventario de $15.000 que se va a vender y cuentas por cobrar de clientes que se ha vendido algo a plazo de $5.000. Y al mismo tiempo decía, bueno, veamos, porque no se olviden, es working capital neto de todos los pasivos. Veamos entonces los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Léase obligaciones que hay que cumplir a corto y largo plazo. Entonces él decía, bueno, IDC tiene cuentas por pagar a un año menos de $1.500, tiene deuda de corta duración, papeles comerciales de $500, tiene deuda de larga duración cero, no acudió a los bancos, a los mercados para financiar su crecimiento, bien por acá, y tiene impuestos que pagar por un total de $750. El working capital, la definición del working capital llegaría hasta acá, es decir, con lo que son la caja, o mejor dicho, el inventario, las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. Eso sería el capital de trabajo de una empresa, técnicamente desde acá hasta acá. Pero él veía un poco más amplio a la foto por enseñanza de su maestro y decía, bueno, ¿qué pasaría si yo cancelo todo el pasivo? Entonces, haciendo esos números con la hoja de balance, él decía, el working capital o capital de trabajo neto de IDC, neto de todo su pasivo, asciende a un total de $117.250. Si yo cancelo todo el pasivo únicamente con el capital de trabajo, me quedan $117.250 netos de todo el pasivo. ¿Cuánto vale la empresa en la bolsa? Ya sabes que es lo mismo una parte a todo, es exactamente lo mismo el cálculo. Toda la empresa de mercado, allá en 1960, se estaba vendiendo en $67.000. Entonces él decía, esperen un poco, yo únicamente viendo la hoja de balance y únicamente viendo el capital de trabajo neto de pasivos, me doy cuenta de que este precio es sensible y ridículamente bajo. Y con ello, ¿cuál fue el resultado? Acá está Buffett con la esposa, por supuesto, mucho menos lujo que era la década del 60, pero ya era una persona bastante pudiente. ¿El resultado cuál fue? Bueno, Buffett decía, yo me compro la empresa o una parte, es lo mismo, ya saben, es como que la pizza valga $100. Si la dividís en 10, ¿cuánto vale cada porción? $10. ¿Cuál es un mejor acuerdo? Es lo mismo porque el todo está valiendo 100. Entonces, él decía, yo me compro la empresa o una parte, una acción, a un precio tan ridículamente bajo que me garantizo que voy a ganar dinero en forma razonable, prudente y con un buen margen de seguridad a largo plazo cuando el mercado recupere su cordura. Léase cuando valore adecuadamente bien y diga, miren,
la empresa esta, si yo la liquidara, vale más de lo que vale en el mercado. Entonces, hay que ajustar el precio porque es lógica, ¿no? Entonces, mientras más tiempo el precio permanecía bajo, él más capital podía poner a trabajar en esa acción, porque no te olvides que cuando la acción empieza a ser demandada, ya sea por su fondo o por los otros fondos, generalmente eran empresas mucho más chiquitas, ya vamos a ir a las conclusiones, pero eran empresas mucho más chiquitas que el mercado no analizaba tanto, entonces cuanto más bajo se mantenía el precio y no lo hacía subir, mayor era la cantidad de acciones que podía acumular. Y en este punto es importante decirte esto, él muchas veces compró acciones infravaloradas, como te mostraba el ejemplo, durante años. ¿Qué te quiero decir? La infravaloración, él aceptaba que podía durar años. Él nunca dijo yo voy a poder ser capaz de decir cuándo esto va a corregirse, hablando por supuesto corregirse a la justa valoración. Pero él decía, con el tiempo, el mercado recupera la cordura, se da cuenta de que algo está por debajo del valor intrínseco que debería tener, ¿sí? Hablando como en este punto de vista netamente cuantitativo, visto como lo vimos en su hoja de balance, ese era el enfoque que tenía, y con el tiempo, por supuesto, esta infravaloración hacía que el rendimiento del inversor a largo plazo sea sensiblemente más alto que el mercado, porque se aprovechaba el inversor inteligente de estos desajustes en los precios, aclarando que en muchas de sus cartas él dijo, no se asusten si en un año o dos rendimos muy por debajo del Dow Jones, porque el modelo de inversión que él perseguía, él buscaba por defecto poner a trabajar el capital en cosas que en ese momento nadie quería comprar. Entonces, como no sabía cuándo se recuperaba, él decía, puede que a corto plazo veamos que las cosas no funcionen. No fue así, rindió bien en todos los años, como habrás visto en la primera placa, pero en Berkshire sí que le pasó que tuvo años malos, y ya vamos a ver eso. Pero él decía, vean como mínimo, por lo tanto, un plazo de 5 años. Alguna empresa, y por supuesto, en 5 años el mercado él entendía que ya recuperaba medianamente una justa valoración. ¿Alguna de estas empresas no rindió como esperaba? Léase las gangas que él compraba 5 años después, ¿no iban a ningún lado? Sí, le pasó. ¿Por qué? Y bueno, porque el valor de mercado depende del valor presente de los flujos de caja libre futuros. Pero neto, el resultado, y tampoco se puede siempre acertar a todos, neto, el resultado fue espectacular, como viste en la primera o segunda placa. Ahora bien, y por supuesto al final del video les voy a comentar qué es lo que creo yo acerca de este modelo al día de hoy. Creo que se puede practicar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál fue el problema? Y acá está un poco la respuesta hacia el final del video, ¿no? ¿Por qué dejó de usar este método que era tan exitoso, que era probado que rendía bien a largo plazo y que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, lo has visto y creo que se entendió que tiene toda la lógica del mundo. Bueno, porque como todo en la bolsa y como todo lo que es oferta y demanda en esta vida, todo, incluido a parejas, relaciones, todo, oferta y demanda, todo, las ideas de él se empezaron a popularizar y con ello los precios de las acciones a subir. Por supuesto, porque él buscaba donde nadie más buscaba, pero de repente este muchacho de Omaha, Nebraska, que estaba ganando una fortuna, se empezó a hacer más conocido. Y bueno, se empezaron a popularizar las ideas y los precios de mercado empezaron a subir. Y por supuesto, la especulación, más allá de lo que él hacía, siempre hace lo suyo. El mercado no ha cambiado en los últimos 10.000 años, la gente se va a poner codiciosa y temerosa y hay momentos donde muchos años se pone codiciosa. Entonces, él empezaba a ver con esto, hacia 1967, que escribió una carta muy interesante, el 9 de octubre de ese año, donde les dijo, me parece que los resultados es probable que empiecen a desmejorar. Y es más, le dijo, porque él, ya vamos a ver, después cobraba una comisión por el éxito, ahora lo vemos hacia el final, pero les dijo, vamos a bajar el umbral de la comisión por el éxito porque es probable que los retornos de las acciones en la próxima década no sean muy interesantes dado los precios de mercado. Obviamente mucha gente se retiró de la sociedad, no estando de acuerdo con lo que él decía y convengamos que no era nada agradable lo que estaba contando,
pero Warren Buffett estaba siendo en primer lugar honesto con sus socios. En otras palabras, en forma muy simple, lo que le estaba pasando era que cuando él vendía una acción que recuperaba su valoración justa o medianamente él creía, nunca acertaba en forma exacta, no sabía qué hacer con el dinero. No encontraba dónde colocarlo en la forma y con el margen de seguridad que le exigía su método internamente que aprendió de Benjamin Graham. Entonces, con ese estilo, se habían acabado las gangas o era mucho más difícil encontrarlas. Y por supuesto que podríamos hablar mucho más acerca de lo que él decía. Él decía que no quería participar de las modas del mercado por lo peligroso que era, bla, 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 bla. Pero era esto, él no quería no ser fiel a su filosofía de inversión. Pero además yo creo que empezó a descubrir ciertas cosas. Benjamin Graham fue, como viste, su maestro, pero además había dirigido un fondo de inversiones. Fue profesor en la facultad, pero fue un gestor privado de fondos que ganó muchísimo dinero. Es el decano de Wall Street, se lo llama, ¿sí? Pero el 50% de toda su fortuna a lo largo de sus, creo que 3 o 4 décadas, no, un poquito más, 3 o 4 décadas invirtiendo, se la debió la mitad de toda su fortuna en 40 años a una sola acción. Una sola acción. El maestro del compre barato, vende a precio justo y haga esto muchas veces, el de comprar las colillas de cigarrillo, las empresas que son feas, pero prácticamente es gratis comprarlas y después las vendo y hacemos estos trades varias veces y vamos rotando con cientos de acciones a veces en el portafolio, con un periodo de 2 a 3 años de tenencia, debió toda su fortuna a una sola empresa aseguradora, Geico, una empresa aseguradora brillante. Y además de eso, ¿qué más descubrió Buffett por derecho propio, por cuenta propia, a finales de los 60? Bueno, que en toda su historia, en el año que él menos lo esperaba, porque no encontraba gangas de mercado, en 1968 él vapuleó, pero destrozó al Dow Jones con la ganancia más alta de su historia. Podés volver a la primera o segunda placa y vas a ver más 51% versus al Dow Jones, que había subido un 7, un 8. Entonces, él rindió ese año un casi 60% sobre toda la ganancia acumulada que tenía los últimos 10 años atrás. Es una locura lo que había logrado. Pero lo hizo con 30, 50 trades exitosos, lo hizo con rotación, qué palabra que no me gusta, rotación del portafolio, lo hizo con toma de ganancias por, yo me imagino, o sea, hablando, no sé, de Marcos Galperín, por ejemplo, no sé, 2 años atrás, no tomemos ganancia, vendamos toda la empresa, una locura, tomó ganancia de 60, no tomó ganancia de 60 participaciones, ese año tuvo una sola empresa que la venía teniendo ya desde 1964, que llegó a representar el 50% de todo su portafolio invertido. ¿Cuál era esa empresa que tuvo ese año en el portafolio y que le generó ese colosal aumento en valoración de mercado y de algunos dividendos? American Express, que curiosamente sigue en el portafolio de Berkshire al día de hoy, pero será motivo de video más adelante de esta serie. Obviamente, no le vamos a dar todos los créditos a Warren Buffett. Es un maestro, pero no le vamos a dar todos los créditos a él. Charles T. Munger, más conocido como Charlie Munger, abogado, por supuesto, abogado de profesión, como quien les habla, le enseñó, por supuesto, él también llegó a dirigir su propio partnership, Charlie Munger, le enseñó algo, porque Warren Buffett constantemente lo iba a buscar para pedirle consejos cuando tenía alguna empresa, a veces controlaba alguna empresa porque compraba tantas acciones que las controlaba y que no sabía qué hacer porque eran negocios baratos, pero no tan buenos negocios al final de cuentas. De hecho, adelanto, Berkshire Hathaway fue un ejemplo de eso, una mala compra, la empresa textil. Entonces, el amigo Charles Munger, influenciado también por Phil Fisher, le dijo, Warren, olvídate todo lo que aprendiste, es mejor comprar una empresa excelente pagando un precio justo que pagar un precio excelente por un negocio justo o de la media. Y ahí cambió todo. Por supuesto, yo creo que gran parte del éxito también se debe a la inteligencia de Buffett, pero ahí cambió todo, ¿sí? Y eso fue influencia mayormente de Charles T. Munger, con influencia también de Phil Fisher. Por supuesto, cambió
para siempre su modelo de inversión y obviamente, ya lo sabes al día de hoy, está tercero o cuarto en la lista de Forbes, gana una fortuna. Pero, y por supuesto ahora vamos a las conclusiones si se puede practicar al día de hoy y un montón de cosas más de cómo él estructuró también las sociedades. ¿Por qué es un método de inversión tan superador esa frase de algunas palabras que le dijo Charlie Munger? O sea, ¿cómo puede ser que a toda la elaboración cuantitativa, números, esto, que tanto agobiaba a Warren Buffett, este método de ganar más dinero haciendo menos sea real? ¿Cómo puede ser posible que quedarse quieto en un excelente negocio, como dice Charlie, y no hay mucho excelente negocio, ahí está la pauta, sea tan superador al método de Graham, del decano Wall Street? Bueno, acá Warren Buffett descubrió algo que viene pronto en esta serie, las empresas de alto valor expansivo. No de alto valor intrínseco, por supuesto, el valor intrínseco expansivo sería el concepto, pero de alto valor expansivo. Empresas que logran, dadas las excelentes condiciones y perspectivas futuras de su negocio, las bajas necesidades de capital, los altos retornos sobre el capital invertido, les permite ir acelerando la tasa de crecimiento del valor intrínseco del negocio a tasas anuales y compuestas elevadísimas. No me digas que no suena espectacularmente atractivo eso. Y tanto fue que aprendió y tanto le gustó este método de valoración, ahí está en su modo político de campaña, no sé, esa es una remera de Geico, ahí está el lagarto, no sé si lo ves, el logo, que Berkshire Hathaway termina comprando, al día de hoy es una subsidiaria, la compró en la década del 90, Geico. La misma compañía con la cual su jefe, su ídolo, había hecho más de la mitad un poco de su fortuna personal. Al día de hoy, Buffett fue comprando acciones que cotizaban públicamente y terminó comprando todas las acciones. Entonces, Geico es una empresa, tiene su CEO, su hoja de balance, todo como si fuera cotizada públicamente, dirigida por otro, por Todd Combs, una persona que es una persona muy importante de Berkshire Hathaway, y por supuesto que al día de hoy sigue incrementando el valor intrínseco, ese valor intrínseco expansivo. ¿Por qué? Porque asegura bien, cobra buenas primas y por lo tanto el insurance float, es decir, el dinero que Berkshire Hathaway o Geico va a tener que pagar por daños, es gigante, pero lo cubre con todas las primas que cobra. Entonces, básicamente es dinero gratis a costo cero, eso se llama insurance float, de miles de millones de dólares que Warren Buffett, Ted Welcher, Todd Combs, Greg Abel, hasta hace poco Charlie Munger, pueden invertir. Y ahora, por supuesto, lo pueden invertir con métodos de inversión superiores, que por supuesto vemos en el próximo video y creo que son todavía mucho más interesantes de lo que hemos visto al día de hoy. 3 conclusiones, no sé si 3, las que salgan, conclusiones acerca de este video. En primer lugar, me imagino lo que estarás preguntando, ¿es posible practicar este método de valoración al día de hoy? Vamos a hacer seguramente más videos en esta serie, pero mi respuesta, mi opinión es que el común de los inversores que mira los videos de IDC, en líneas generales, ¿no? Porque tiene su vida, su familia, sus trabajos, no le dedica y no le va a dedicar el tiempo suficiente que requiere y demanda practicar la filosofía de inversión que practicaba Warren Buffett, que se dedicaba el 110% de su tiempo a esto. Dice que no a un montón de cosas porque se dedica siempre a esto. Entonces, ¿es posible? Yo creo que así como encontrar estos ejemplos que veíamos en lo que era el método de Graham, creo que es mucho más difícil al día de hoy, pero no es imposible. Mucho más difícil porque hay mucha más gente en esto de las inversiones a nivel mundial. El Internet hace que la información esté al alcance de la mano. Antes, para hacer estos análisis había que comprar los manuales de Moody y leer hoja por hoja hasta encontrar las gangas. Hoy hay buscadores, hoy hay screeners, pero aún así no sé si van a encontrar tantas gangas como había 50 años atrás porque hay mucha más competencia. Aún así, reitero, creo que puede practicarse este método con ciertos lineamientos y quizás no con tanta abundancia como era antes. En segundo lugar, destacar lo que fue Warren Buffett en esta primera parte. ¿Cómo se hizo millonario? Bueno, en primer lugar, diciéndole a la gente, tengo un método de inversión probado, tengo 25 años, no tengo track record, pero tengo un método de inversión probado de una persona que era muy conocida en Wall Street y al mismo tiempo les propongo lo siguiente. Yo, Warren Buffett,
no voy a cobrar comisiones por los activos bajo gestión. Eso es muy común al día de hoy, que se cobren dinero por los activos bajo gestión. Cuanto más activos tiene un fondo, mejor. Y al mismo tiempo no cobraba comisiones por la compraventa ni nada. Él decía, todos esos son costos que terminan comiéndose el capital. Por lo tanto, les decía, como mi dinero, el de Buffett, iba a estar en esas partnerships, lo que yo les propongo es esto. Yo no quiero pagar comisiones, yo no quiero pagar impuestos, ni mucho menos. Pero si todo el fondo rinde por encima, eso les decía, del 6%, que era el retorno medio del Dow Jones para ese momento, toda la ganancia por arriba del 6%, un 20% es la comisión de éxito para mi trabajo. Entonces, a fin de año se calculaba el rendimiento y todo lo que estaba por encima del 6%, que beneficiaba a Buffett, porque tenía su patrimonio puesto allí, y a todos, era un 20% en comisión de éxito. Si el portafolio rendía por debajo del 6%, él decía, eso es lo que ustedes podrían ganar con el Dow Jones indexándose. Por lo tanto, alineó con esa forma los intereses suyos con los intereses de los inversores, captó mucho más capital y, por supuesto, pudo hacer crecer más rápido su riqueza y su patrimonio no a costa de sus socios, porque él era uno de los socios más grandes, no a costa de ellos, no cobrándole comisiones a ellos, sino diciendo, si nos va bien, a mí me va a ir bien también. Entonces, excelente cómo lo acomodó. Y por último, excelente también cómo lo mejoró. Al mismo tiempo, la fidelidad, la integridad que él mostró, de decir a la gente, miren, no encuentro ideas y no me voy a poner a apostar su dinero, que es mi dinero también, porque era el dinero de Buffett también. En la sociedad estaba todo el patrimonio neto, el 90 y tanto, de su familia. Por lo tanto, tener la integridad de decirles, me parece que lo mejor va a ser llegar hasta acá, que yo les recomiende a alguien, a los que quieran, o los que quieran comprar algunos bonos municipales, los puedo ayudar, pero decidir cerrar la sociedad. Que fue el paso previo para que decir, bueno, no encuentro gangas de mercado, o sea, algo feo que fue cerrar la sociedad porque no encontraba gangas, porque ya, por supuesto, los precios habían subido mucho, se había hecho más popular este método de inversión de Graham y un montón de factores más, le obligó a perfeccionar, a crecer, a de repente a escuchar a personas como Charlie Munger que le digan, Warren Buffett, estás haciendo las cosas mal, has ganado mucho dinero, pero no vas a poder escalar mucho más de acá, porque claro, después de vender una posición, la pregunta es, ¿a dónde pones el dinero? Y si no querés especular, no siempre hay gangas para invertir. Eso, por supuesto, es la idea. Entonces, ahí su capacidad y su flexibilidad para adaptarse al nuevo escenario y para decir, bueno, por supuesto, junto con Charlie Munger, empezar a invertir en otra clase de negocios con valor intrínseco expansivo, negocios que podían tomar las ganancias de los inversores, lo que hacía Buffett cuando dirigía las SR, y reinvertirlas a buenas tasas de rentabilidad y generar un valor expansivo gigante. Te sonará el nombre de Apple, te sonará el nombre de Alphabet, te sonará el nombre de Walmart y tantas empresas, pero eso es lo que hacen esas grandes compañías. Y se empezó a fijar en esas. Y así que esa es la parte que viene y tenemos mucho más videos para ver ejemplos prácticos de cómo practicar cada uno de sus modelos. Quería, en primer lugar, presentarlos. ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿Te parece que es viable? Las cigar butts, las colillas de cigarrillo al día de hoy. ¿Te parece que ya no se pueden encontrar empresas que coticen por debajo del working capital neto de pasivos? ¿Qué es lo que vos opinás? Ya sabés, este video, lo dije al final, pido disculpas, agradezco, fue para un suscriptor que en el video pasado me dijo, Arturo, ¿por qué no explicás cómo fue el cambio de Warren Buffett? Y excelente la idea, así que va a dar lugar a una serie de muchos videos, porque excelente, porque no está bien comprendido cómo iniciaba, qué significaba lo de Warren Buffett, qué limitaciones tiene, qué trabajo demanda y mucho, mucho más. Así que te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video para hablar acerca de la segunda etapa. Berkshire Hathaway, empresas de calidad, valor intrínseco expansivo. A todos nos interesa eso. Un abrazo para todos.